La historia es fundamental, porque al final tú piensas que cambiará la tecnología, pero lo que comentábamos al principio, estas pasiones, estas emociones, estos pecados capitales que todos en mayor o menor medida estamos sometidos a ellos, esclavos de ellos, estos han sido iguales siempre a lo largo de la historia. Me sorprende porque, claro, es una situación que cuentas y parece un apocalipsis. Es decir, yo si tuviese un hijo estaría ya cagado de lo que se le viene encima. Pero en cambio es lo que dices tú. Ves a la juventud, no se levantan... Bueno, me incluyo, no nos quejamos, asumimos todo o hacemos lo rápido de irnos a otro país o alguna cosa así. ¿Crees que estamos en cierta parte atontados, estamos dormidos por alguna razón? Ya sea las redes sociales, ya sea manipulación que nos están usando. ¿Crees que estamos un poco dormidos? Sí, totalmente. No tengas ninguna duda. Mira, tú piensas que nos están preparando para el modelo social que viene ya mismo. ¿Cuál es ese modelo? Un modelo en el que va a haber una parte muy importante de la población que no tenga trabajo, Wow. o que tenga trabajo de servicios básicos, pero con sueldos ya ni te voy a contar, de miseria total, y que va a estar gobernado por una élite que va a estar inmersa en la tecnología, que es la que va a dominar, y el resto no vamos a pintar nada. Entonces, ¿cómo te preparan para ello? Porque tú piensas que en ese momento, claro, primero, ya nos están diciendo que, oye, que no hace falta tener hijos, porque ¿para qué? Si es que es verdad que esa fuente de energía que antes comentábamos es que no va a ser necesaria, ¿no? O sea, los que de verdad mandan, los que piensan, no les va a ser necesario. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese modelo al que estamos yendo, porque claro, es que esto lo va a transformar todo, empezando por la inteligencia artificial. Total. Es que lo va a transformar todo, es que no somos conscientes, que lo va a transformar todo. Pero tú piensas que ahora mismo ya el periodismo ya está utilizando de forma constante la inteligencia artificial. Muchos de los artículos que veis los ha hecho una inteligencia artificial, corregidos o retocados por todavía un ser humano, pero que cada vez son mucho más perfectos. Pero hoy, por ejemplo, ya los titulares y los subtitulares los pone una inteligencia artificial. ¿En la historia has visto algo tan disruptivo como la inteligencia artificial? Por ejemplo, la imprenta cuando se hizo... No tiene nada que ver. ¿Esto es más disruptivo? Mira, tú piensas, aquí hay quien dice, bueno, mira, si esto ya lo vivimos con la revolución industrial y también se decía lo mismo, que va a haber menos empleos, que no sé cuánto, que va a cambiar. Claro, con la maquinaria. No compares, por favor. Lo primero, la transición fue mucho más lenta. Esto empieza en 1750 y en realidad no se implanta, no se generaliza hasta 1850, casi un siglo más tarde, ¿no? Vale. Estábamos dando cifras así generales. Pero no solamente eso, no fue universal, ni muchísimo menos. Pero tú piensas que esto ahora mismo es universal. Esto es universal. Es que la transformación es total y rápida por segundos. Lo que hoy te llama la atención, mañana es prehistoria. Mañana es prehistoria lo que hoy te ha llamado la atención. Claramente, pero en todo, absolutamente en todo. ¿Cuándo nos han puesto la inteligencia artificial en WhatsApp? ¿Qué hace? ¿2 meses? ¿3 meses? Sí, hace 1 mes y medio, 2 meses. ¿Cuándo nos han puesto la inteligencia artificial en los mensajes en los correos electrónicos? Que ya sabes que tú ya te pone un resumen de lo que hay dentro del correo. Nos lo han puesto hace nada, hace lo mismo, hace un par de meses. Ahora tú mismo ya tienes el Copilot para Microsoft. Tú abres la página de Word, ya te pone ahí el Copilot que dice, ¿de qué quieres? ¿De qué vas a escribir? Dímelo que ya te lo escribo yo. Y todo es así. Pero es que ahora mismo hay muchas personas, y hay que tener ojito con esto, porque hay muchas personas que ahora van de sabios, que van de supercultos, y en realidad lo único que han hecho es que se lo han pedido la noche anterior toda la inteligencia artificial, lo han retocado un poco. Es verdad que hoy todavía la inteligencia artificial sobre todo te sirve si tú sabes del tema, porque todavía te puede meter algún gazapo. Pero si tú sabes de algo, de cualquier tema, imaginaros vosotros mismos podéis decir, oye, mañana quiero hacer un programa, ¿a quién podría traer? Dime algo que pueda tener repercusión, de qué temas tocamos, y te lo va a decir todo la inteligencia artificial. Y estamos empezando. Pero es que luego el programa te lo va a hacer la inteligencia artificial completamente, y te va a poner las imágenes, te va a poner, ya no te necesitarás un editor, la edición te la va a hacer una inteligencia artificial. ¿Ha sido creada con buena intención? Ha sido creada con intención de dominar por los que la controlan, evidentemente. Esto es como todo, dices, pero como Internet y como todo lo demás. Una herramienta de control de sociedad. Claro, total y absoluto, pero fíjate, y de modificación social, porque esa pequeña minoría que la que lo controle es la que va a imponerse sobre el resto de la población, que va a ser todo, ya no va a haber clase media, que lo estamos viendo como está desapareciendo, que va a ser, pues, eso, entretenidos.
entretenidos, que habrá que buscarles, al menos de manera inicial, habrá que buscarles una forma de, si no tenerles bien alimentados, por lo menos algo alimentados. Lo que dice Elon Musk, ¿no? Del salario universal Sí, claro, es una no es idea. ninguna locura. Pero fíjate, claro, pero es que algo tienes que hacer con esas personas para que no se te subleven. Porque claro, si ellos van a estar viendo cómo van a vivir los otros, que van a vivir en guetos, pero no los guetos en el sentido peyorativo de la palabra, sino en guetos elitistas, con unos muros altísimos para que no vea nadie lo que tienen dentro y con su propio mundo. Parece una película esto, ¿eh? No, pero es que esto es a lo que vamos. De ciencia ficción, además. No, pero esto va a ser, pero además con una rapidez tremenda. Y el resto que vamos a estar, como te digo, no bien alimentados, pero alimentados para sobrevivir. Por lo menos hasta que nos vaya. Fíjate, lo primero, cómo se están imponiendo, y hay que decirlo claramente, las sexualidades no reproductivas. Cómo empieza hay esa corriente mundial de parejas que dicen que no quieren tener hijos porque, claro, si tienen hijos están dañando al medio ambiente y al planeta, están perjudicando al planeta. Luego, cómo están fomentando cada vez más la eutanasia en más países del mundo. Esto es algo que está ahí, o sea, que es que no me estoy inventando nada, como por supuesto, ni mucho menos. Y luego, además de todo eso, dices, el entretenimiento masivo, banal, eso de que estés todo el día tumbado en el sofá, como dice, ya pagará alguien por ti. Tú tumbado en el sofá, pues viendo documentales, viendo series, viendo películas. Y luego, el otro tema que a mí me preocupa mucho, las drogas, legales e ilegales. Ojo con este tema, que además están empezando con los niños desde muy pequeños a acostumbrarles a tomar todo tipo de sustancias psicotrópicas o como les queramos llamar. Tú piensas que ahora, todos los niños, qué casualidad, que todos los niños son hiperactivos y tienen todos déficit de atención. Yo digo todos, ¿me entendés? Una parte importante. Cuando es lo normal, un niño tiene que correr, tiene que saltar, y como ahora no corren ni saltan, porque están todo el día en casa viendo los dispositivos electrónicos, pues efectivamente van al colegio y ahí es cuando muestran su hiperactividad. Yeah. Porque antes estábamos corriendo y saltando y cuando llegamos a clase estábamos cansados. Entonces, no hacía falta que nos drogaran. Ojo con este tema. Está pasando en toda Europa. Y pensar que en España tenemos récord mundial, y te estoy diciendo legales, de soníferos, ansiolíticos y antidepresivos. Wow. Récord mundial. Y tú sabes que además de eso, al final necesitas cada vez dosis más importantes. Y luego, si hablamos de drogas hoy todavía ilegales, para que os voy a contar el tema del hachís, pero el tema de la cocaína. Aquí en España lo mismo, campeones mundiales, comparado con nuestra población de consumo de cocaína. Bueno, y drogas que ya no son recurrentes, porque se lo comentaba Sergio antes, la semana pasada estuve en Nueva York, hay gente que ya no va drogada, se ha quedado pasada, no sé si el fentanilo o qué es, pero sí, el fentanilo terrible. Ya no necesitan drogarse más, ya se han quedado como un estado de zombies. Claro, mira, es muy interesante, porque estamos hablando de los opiáceos sintéticos, que encima son baratísimos, que muchos de esos precursores pueden venir principalmente de China, pero hay otros países como India que también los pueden fabricar, son baratísimos. ¿Qué significa? Que ya no estamos hablando de drogas lúdicas. Yo antes me preguntaba, yo ni siquiera tomo café, o sea, no tomo absolutamente ningún estimulante de ningún tipo, no fumo, no bebo alcohol, te quiero decir, cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero el problema es que ya no estamos hablando de drogas lúdicas, estamos hablando de drogas, como tú has dicho, Juan, destructoras de la persona, destructoras completamente, que es que te dejan como un zombie, totalmente. Entonces, claro, y tú fíjate que hay una corriente muy importante de ir legalizando el mayor número posible de drogas, eso de que es que si lo legalizas, pues al final te evitas que haya un narcotráfico, que haya delincuencia, que haya no sé cuánto, que haya no sé qué, que es otro negocio, porque al final eso lleva IVA, también hay que pagar impuestos. En fin, no se lo pagarás al camello, pero se lo terminas pagando al Estado. Pero te quiero decir que ojo con este tema, porque al final si tú tienes una persona, eso que le vas a dar un dinerillo para que esté más o menos alimentado, todo el día tumbado en el sofá viendo la televisión o la tableta o lo que sea, o que vean ahora, y encima drogado, pues tienes el ser humano perfecto para tenerle, que cuando te interese activar alguno, le activas y mientras tanto pues les tienes ahí desactivado, ¿no? Y es el camino al que estamos yendo, porque lo que te digo, tú piensas que es que la inteligencia artificial lo va a transformar todo. Mira, pensar que, por ejemplo, todas estas profesiones, como pueden ser arquitectos, ingenieros, donde se hacen grandes cálculos, pero esos cálculos te lo va a hacer y de manera prácticamente instantánea la inteligencia artificial. Pero es que pensar, te he puesto el caso del periodismo, la abogacía. Y hay despachos que están creando su propia inteligencia artificial y aquello que había antes había esos volúmenes y volúmenes y volúmenes, las colecciones legislativas, que además cabe de manera constante y más en Europa. Es que ahora tú le vas a preguntar a la inteligencia artificial que la vas a tener en un aparatillo de nada y menos y te lo va a responder incluso con los casos que ha habido ganadores, los casos perdedores, los casos no sé qué, los casos... Eso va a ser todo. O sea, es que en cualquier ámbito, la sanidad, en cualquier ámbito, toda la sanidad, los análisis
el que te diga el resultado del análisis ya lo está haciendo inteligencias artificiales y lo va a hacer cada vez más. Ahora todavía es supervisado por un humano, pero a medida que se vaya perfeccionando, cada vez más. Entonces, claro, ya hay empresas donde han contratado a una empresa de inteligencia artificial y de repente pues han visto que han podido despedir al 20, al 30 o al 40% de los empleados que tenían. Y lo está haciendo una inteligencia artificial. Y los robots. Y claro, todo es unido con la computación cuántica, la robotización, la digitalización. ¿Y qué significa? Que apenas estamos en la punta del iceberg, ni siquiera en la punta de la punta de la punta del iceberg, de todo lo que se nos viene encima, que esto ya ves que es el cambio. Hasta no hace mucho tiempo, pensar que había personas que vivían como habían vivido sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, o sea, durante siglos habían vivido prácticamente igual, en cualquier zona rural, en cualquier sitio, o incluso en una ciudad, habían vivido prácticamente igual. Esto, el cambio radical. Mientras antes una generación podían ser 50 años, para que hubiera un cambio importante de mentalidad, ahora un cambio de generación, si me apuráis, no llega ni a 10 años. Seguro que vosotros, con los jóvenes que sois, con un niño ahora mismo de 12 años ya no os entendéis. Y con los jóvenes que sois vosotros. Sí. Porque, salvo una persona que haga un gran esfuerzo por estar actualizado, por meterse en este mundo, ¿qué tal? Hay personas que ya se han descolgado y que ya están totalmente, ya viven en otra dinámica. Cuando tú sabes que hoy, simplemente con un móvil, todo lo que se puede llegar a hacer con un móvil. Pero tienes que saber que se puede hacer todo eso con un móvil. Y un niño de 12 años probablemente lo sepa mejor que vosotros, mejor que una persona de 50 años y, bueno, y por supuesto, mejor que una persona de 70, salvo que algunos, oye, que todavía sigan intentando estar actualizados, ¿no? Pero esa es la realidad. Es decir, esto está cambiando a pasos agigantados. Y el problema es que nuestros políticos, la sensación que dan, sobre todo en Europa, ¿no? En otras partes del mundo, en Europa es que no están preparados para este cambio que se nos avecina. No están preparados. ¿Vosotros veis que esto es algo que estamos comentando nosotros? ¿Aquí se está haciendo algo al respecto? No. O al menos no son tan conscientes de la gravedad del asunto. No. Porque al final tú piensas que son muy cortoplacistas, pero si lo estamos viendo, tú piensas, vamos a ver, Sergio, ¿tú crees que ahora mismo, con los escándalos que hay en España de corrupción, por uno y otro lado, ¿tú crees que el político está pensando en hacer de verdad política a largo plazo? Cuando si no sabe si mañana va a seguir en el cargo, si va a seguir en el puesto. Ojo, que a lo mejor el que le ha movido la silla es alguien de su propio partido, lo primero. Pero si no sabe si mañana va a seguir de ministro, de secretario de Estado, de lo que sea, ¿tú crees que de verdad le preocupa lo que pueda pasar dentro de 4 años?